Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola a todos, miembros y amigos de Palabra Pura. Yo soy Adriana Lemes, pastor y maestro de este ministerio, y les doy la bienvenida a Blaze News con las noticias del último tiempo. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de política. Es muy interesante cómo décadas pasadas los cristianos con los que usted hablaba tenían una frase muy pegada en su vocabulario, pero claro, una frase muy ignorante, que decían que la política y la religión no se mezclaba. Estaban muy acostumbrados a que la iglesia solamente era las cuatro paredes y que ahí solo se adoraba a Dios, no que se adoraba a Dios en todas las montañas de la sociedad, como si solo Dios fuera Dios sobre la iglesia y no sobre todo lo visible y lo invisible. Y ese error causó que muchos cristianos no votaran o no interferieran en los asuntos de las naciones cuando Dios nos ha llamado a ser columnas de verdad en medio de las naciones. Hay un versículo que el apóstol Pablo dice en Primera de Timoteo que dice que nosotros debemos orar por los que gobiernan. ¿Pero por qué debemos orar por los que gobiernan? Porque el gobierno debe trabajar muy de la mano con los principios de Dios. Porque cuando un gobierno trabaja de la mano con los principios de Dios es cuando la sociedad, la nación puede vivir tranquilamente. O sea, el gobierno tiene un llamado dado por Dios. No que solo el llamado sea para la iglesia. No. Todas las áreas de la sociedad tienen un llamado de Dios. ¿Y cuál es el llamado de Dios para el gobierno? Pues 1 Timoteo 2:2 nos dice que se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a decir la palabra de cuál es el llamado de un gobierno? ¿Cuál es el llamado de una autoridad? Que podamos vivir una vida tranquila y pacífica. El llamado del gobierno es que las naciones vivan una vida tranquila, pacífica, con toda piedad y dignidad, o como dicen otras versiones, con devoción a Dios y dignidad. O sea, que el llamado del gobierno es tener en claro los principios de Dios para ser establecidos en las naciones. Y es por eso que gracias a siglos pasados, cristianos que sí entendían que Dios es Dios sobre todo y no solamente sobre la iglesia, es que se armaron las constituciones de muchos países debido a la influencia judeocristiana, y por eso en esa influencia judeocristiana, en las constituciones, en la mayoría dicen somos un país bajo Dios. ¿Por qué? Porque buscaban que el gobierno tuviera el llamado, responder al llamado. ¿Cuál es el llamado? Que la nación viva tranquilamente, pacíficamente, con devoción a Dios. Porque ya sabemos lo que dice en la Escritura, que solo una nación bajo Dios será bendecida. O sea que cuando una nación vuelve a los dioses ancestrales, a los dioses paganos, cuando una nación niega la existencia de Dios, la nación se derrumba, se viene abajo. Por lo tanto, gobiernos, su llamado dado por Dios y por el cual ustedes van a ser juzgados es si hicieron caso a lo que Dios les dijo que ustedes tuvieran que hacer, que sus naciones vivieran tranquilamente, pacíficamente, con devoción a Dios y tuvieran una vida digna.
¡Wow! ¡Qué hermoso llamado! Y ay, 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 cuando Dios les pida cuenta a ustedes. Por eso vamos a ver en el primero, vamos a ver a Bukele, presidente de El Salvador, hombre cristiano, sabe cuál es su llamado y por eso ha puesto en orden a ese país. Leía nada más ayer acerca de Bukele. El Salvador la convirtió en una de las naciones más seguras del planeta. Démosle un aplauso, por favor, a Bukele, porque está cumpliendo su llamado dado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ha conseguido su llamado simplemente en su nación. Que la nación viva tranquilamente, que viva dignamente, que viva con los principios de Dios. Por eso, Dios santo, Bukele, cuando seas juzgado por el único Dios verdadero, seguramente tendrás tu recompensa, buena recompensa. ¿Será que los demás van a tener esa recompensa? Lo dudo, porque muchos se están yendo en contra del llamado de Dios. Pero miremos Bukele, ¿cómo? Cuando organiza su gobierno, ¿qué les dice a las personas que lo ayudan a gobernar? ¿Y vas a pagar impuestos? Bueno, por lo menos lo quiero ver en obras. Otra vez, estaba a hablar de los impuestos. ¿Y vas a pagar impuestos? Bueno, por lo menos lo quiero ver en obras. Porque para eso se creó la lógica de aquí vivimos, acá hay 100 casas, pero no hay calle. ¿Quién va a hacer la calle? ¿El de la casa 1? No, yo no. ¿El de la casa 8? No, yo tampoco. ¿Nos ponemos de acuerdo todos? Puede ser. Vaya, cada quien de su cuota. No, no tengo. No, yo no puedo. Entonces se creó el gobierno, se creó el Estado. Vaya, que hay un gobierno que se va a encargar de que todos pongan para la calle. Entonces el gobierno viene, colecta de cada quien de acuerdo a su posibilidad. El que tiene menos paga menos, el que tiene más paga más. Y luego se colecta y va, hoy ya hay dinero y se hace la calle. Para eso sí es el gobierno. El problema es que después se va engordando eso. Y se empieza a contratar amigos, y se empieza a contratar por cuotas, por favores, por financistas de la campaña. Y luego viene entonces el gran gobierno y ya todo lo que cobran impuestos se va en los salarios y los robos de los funcionarios y ya no hay calle. Y después viene el gobierno y dice, miren, vamos a tener que prestar dinero para hacer la calle. Y prestan el dinero a la calle y se lo roban también. Y entonces les dicen al pueblo, miren, ustedes van a tener que pagar más impuestos porque fíjense que estamos bien endeudados. Entonces el gobierno pierde su razón de ser. Para esa gracia mejor no tener gobierno. Mejor la ley de la jungla. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra labor. Y nuestra labor es administrar de la mejor manera el dinero del pueblo para darle al pueblo lo que el pueblo necesita en todos los ámbitos que están, en los 110 ámbitos que están representados aquí. Los 110 ámbitos que están aquí tienen que valer la pena, tienen que tener sentido para que el pueblo con su esfuerzo haga. Exactamente, para eso fue creado el gobierno, para administrar muy bien la nación y este gobierno dará cuentas a Dios. Claro, como él es cristiano, él sabe cuál es su llamado y no es un cristiano corrupto, porque ustedes verán, hay cristianos, supuestamente, que hacen lo que se les da la gana. Este hombre sabe cuál es su llamado. Yo me pregunto, ¿Colombia está haciendo su llamado? ¿México está haciendo su llamado? ¿El gobierno de Venezuela está haciendo su llamado? ¿El gobierno de Brasil? ¿Tantos gobiernos? ¿El de Chile? ¿Están haciendo su llamado? No, están contra Dios y por eso las naciones están colapsando, porque el problema es que los gobiernos no están haciendo su llamado. Ahora, por ejemplo, en Colombia, el presidente Petro, un presidente comunista, globalista, marxista del demonio, está tumbando completamente la nación, porque está haciendo exactamente lo que Bukele está diciendo que hacen los que lo hacen mal. Agrandan el gobierno a unas dimensiones desproporcionales porque empiezan a hacer sanguijuelas de los impuestos que ya no se ponen en el país, sino que se ponen en los bolsillos del gobierno. Se roban el dinero.
tumban las naciones. Y por eso ese pensamiento marxista es originado desde el mismo demonio. Y ahora uno de los candidatos presidenciales que va a ir por el partido del pacto histórico, que es el del presidente Petro, es otro guerrillero. O sea, el presidente Petro era de la guerrilla o es de las guerrillas del M-19. Y ahora el otro que lo va a representar, ahora es de las guerrillas de las FARC. O pasamos de Guatemala a Guatepeor, del M-19 al de las FARC. Las FARC es un cáncer impresionante que anteriores gobiernos corruptos hicieron la paz con ellos, pero es una paz que estaba buscando poner en el cerebro de la nación el cáncer. Le entregaron a la guerrilla la nación, le entregaron al comunismo la nación, los han dejado subir y cuando la guerrilla, el comunismo, cuando el diablo gobierna, tumba todos los principios de Dios, porque así la nación ya no empieza a ser de Dios, sino que empieza a ser de Satanás, de los corruptos que la gobiernan. Para que vean un poquito solamente la guerrilla de las FARC, déjame ver el siguiente video. Presten mucha atención a esta información para que la pueda entender a profundidad. De esta guerrilla de las FARC, de esa es el nuevo candidato que hay por el pacto histórico, el que se está lanzando para el 2026, el reemplazo de Petro. Del M-19 para las FARC. ¿Qué puede salir de ahí? Nada, solo destrucción. Pero bueno, quería que supieran que era de esta guerrilla el candidato Cepeda, que es el que busca estar reemplazando a Petro. En Colombia no existen guerrillas. Esa es la nueva narrativa del gobierno Petro y todos sus secuaces. A pesar de que la persona detenida en flagrancia en el momento del atentado aparece en una fotografía posando con retratos al fondo de los líderes históricos de la guerrilla de las FARC y quien sin duda alguna pertenece a ese grupo guerrillero que nunca ha dejado de existir. Pero ¿por qué dicen que no hay guerrillas? Súbele. Porque eso los legitima para fortalecer la narrativa de que son grupos narcotraficantes y de esa manera poder desligarse moralmente de esas guerrillas que históricamente ellos han apoyado y a las que han pertenecido, como en el caso del mismo presidente de la República, guerrillero del M-19, y que obviamente vincula a otros fuertes personajes de la política en Colombia, como a Iván Cepeda, amigo íntimo de esos narcotraficantes. Entonces, decirle al país de que la guerrilla ya no existe es como pedirles que por favor ya no los vinculen con ellos. Con ese mensaje también el presidente pretende que los colombianos compremos la idea de que anteriormente el poder económico de las guerrillas, del ELN, de las FARC y del M-19 a la que él perteneció, provenía de, de ofrendas o dádivas de feligreses colombianos. La verdad es que siempre han sido narcotraficantes. La principal fuente de sus ingresos ha sido el narcotráfico. Así que la mentira que vendió al mundo Juan Manuel Santos de una falsa paz y desmovilización solamente la creen en Noruega, donde le otorgaron su espurio Nobel de la Paz. Porque en Colombia sabemos que nada ha cambiado y que solo se les ha brindado beneficios a quienes han triturado a los colombianos por décadas. La guerrilla de las FARC nunca han dejado de existir. Aunque le cambien de nombre, aunque usen tecnicismos, siguen siendo los narcotistas de las FARC y hoy se lo están demostrando al gobierno y al pueblo de Colombia. Ahí les va. Terrible. E increíblemente tiene una cantidad de seguidores este guerrillero Cepeda, al igual que Petro, porque ahora se está uniendo M-19 con las FARC. ¿En manos de quién están entregando el país? ¿En manos de quién los cristianitos votaron en las últimas elecciones por Petro? ¿Usted se imagina un cristiano guerrillero? No, eso no existe. Lo que existe son falsos hermanos en medio de nosotros, que no han venido a la luz de la verdad, a la luz de la palabra y no se han arrepentido de sus malas obras. Porque cristiano que me diga que votó por el aborto, por el transexualismo y que se va en contra de Israel, y usted me va a decir que es cristiano, no, mi hijo, nazca de nuevo porque usted está más perdido que el hijo de Limber. Sigamos. Hace una década, Alemania se veía así para los refugiados. En 2015 la mentalidad era de brazos abiertos. Párame ahí, por favor.
2015, mentalidad de brazos abiertos. ¿Qué pasó en el 2015? Se les olvidó la palabra de Dios. Se les olvidó que las naciones deben proteger a sus naciones, los gobiernos deben proteger a las naciones. El 2015 se metió fuertemente el globalismo. En el 2015 es lo que el profeta Daniel nos advirtió que iba a pasar al final de la historia, en los pies de la estatua que él vio miles de años atrás, cuando Dios le mostró la historia de las naciones y cuando llegó a los pies le mostró que eran formados de barro y hierro y nos dice en las escrituras en Daniel que es una mezcla que no se une. ¿De qué se refiere esto? Son naciones que empiezan a mezclar que no se unan. El pensamiento de Alemania era el pensamiento cristiano protestante de Martín Lutero, que había llegado a la nación y de siglos pasados el cristianismo había influenciado la formación de las naciones europeas. Pero en este nuevo tiempo, 2015, como dice aquí, los globalistas hicieron una labor bien interesante y es empezar a tumbar sus naciones desde adentro. ¿Cómo? Trayendo inmigración masiva, trayendo estos refugiados, que llaman ellos, una mezcla que no se une, cristianismo con musulmanes. Eso jamás se va a unir. Ya no lo decía la palabra, mezcla que no se une. Para que mayor entienda esto, vaya y oiga mi enseñanza que está libre en YouTube sobre el globalismo para que entienda perfectamente de qué se trata esta mezcla que no se une. Entonces, al principio, ¿qué pasó? La gente aplaudiendo. Ay, van a traer, somos tan generosos, vamos a traer una mezcla que no se une. No, fue un desastre, porque al principio las alemanes, que no tienen ni entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, usted los vio aplaudiendo, al final ya los vio, no puede ser. ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿Qué es esto que nos están quitando a Alemania? Cuando yo estuve en Alemania hace poco, un par de meses, con el pastor Rafael, parecía que hubiéramos llegado a Musulmania. Uno era, ¿qué es esto? Musulmania. Yo pensé que había llegado a Alemania. No, llegamos a Musulmania. Ay, ay, ay. Los gobiernos corruptos que creyeron que no debían dar cuentas a Dios, sino cuentas a sus propios bolsillos, serán juzgados por el mismo Dios. Continúa, porque al principio eran aplaudiendo a ver qué siguió pasando en Alemania. Ahora las puertas se cierran y la tensión crece. Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet. Das reicht auch dann irgendwann. 2 de cada 3 alemanes quieren menos refugiados, según una encuesta de la radiodifusora pública ARD realizada en enero de 2025. En 2015, la entonces canciller federal Angela Merkel dijo: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Muchos en Alemania estuvieron de acuerdo. Ese año se presentaron más solicitudes de asilo político que nunca. Desde 2015 ha habido 3 millones de solicitudes de asilo político, según las autoridades federales de migración. La mayoría provienen de Siria, Afganistán e Irak, pero algunos alemanes se sintieron abrumados o incluso rechazaron esa política. Ahora el apoyo a la extrema derecha ha aumentado. En las elecciones parlamentarias de 2025, 1 de cada 5 alemanes votó por la AfD. Los crímenes violentos vinculados a refugiados han aumentado la tensión en el debate político. Entonces, ¿se equivocó la ex canciller Merkel? ¿Fracasó Alemania? Globalista esta mujer, gran culpable de la mezcla de las naciones, trabaja para Bruselas, no para Alemania, prácticamente trabaja, mejor dicho, para el espíritu del anticristo. Ahora, ¿cómo va a reversar Europa el daño que se ha autocausado? ¿Cómo ya ahorita, después de los mismos votantes, haber permitido que esto sucediera por desconocimiento de las escrituras, van a poder reversar esto? Ya el daño está hecho. El daño ya está hecho. Por eso en Estados Unidos esperamos que este daño inicial, que fue inmenso, pueda ser revertido por las políticas del presidente Trump. Pero bueno, ahí ustedes van entendiendo un poquito cómo estos gobiernos hacen escaso no de la palabra de Dios, sino a ellos mismos, pero no se les olvide que el gobierno será juzgado por el Dios Altísimo. Siguiente. Socialist, New York City mayoral candidate. Ahora ustedes van a ver a Dr. Phil. No sé si ustedes saben quién es Dr. Phil. Dr. Phil él tiene un programa en los Estados Unidos supremamente famoso. Él es cristiano protestante, cristiano.
de los nuestros, cristiano protestante, el Dr. Phil. Y él tiene en la montaña del entretenimiento, es supremamente influyente y él es psicólogo, pero él ahora va a empezar a criticar lo que está haciendo el socialismo en Estados Unidos, socialismo del demonio, comunismo del demonio, globalistas del demonio. Va a decir, ojo, porque pongan atención a lo que él va a decir, ya pronto van a llegar las finales de la elección de Nueva York, ya saben cuál es el alcalde que se está lanzando ahí, que se llama Zohran Mamdani. Y Zohran Mamdani, fuera de que está contra Israel, él es un comunista, pero del demonio. Es un comunista acérrimo. Y lo que está advirtiendo Dr. Phil, de que lo que están buscando en Nueva York es una réplica en toda la nación. Por eso es necesario que todos los cristianos voten, porque su ignorancia colaboró a que esto pasara y es tiempo de reaccionar. Somos el último tiempo de la iglesia y necesitamos que nuestras obras sean de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Miremos qué nos dice el Dr. Phil acerca de este alcalde que esperamos no llegue a ganar la final, pero tiene tantos votantes, tiene tantos demócratas que lo apoyan, y no solo demócratas. Ustedes escucharon en un Blaze News pasado como yo entrevistando a Johnny Tamayo, que es del grupo ministerial de Iglesia Palabra Pura, les contó la situación de Nueva York y cómo su misma familia, que era católicos, estaban apoyando a este comunista del demonio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ignorante que dice seguir a Cristo, pero está contra su palabra. Por eso, esa tibieza de estos cristianos va a ser muy duramente juzgada por nuestro gran Dios. Miremos qué dice Dr. Phil de este candidato. Zohran Mamdani once rapped about his love for Hamas terror funding group. Now, this is somebody that, in my opinion, is a very dangerous candidate for mayor. I think he is pushing an ideology that is cancerous, an ideology that could spread across this country and change what defines America. Jacob Fry is challenging the Minneapolis DFL endorsement of his rival, State Senator Omar Fateh. You want to know who the real threat is, Madam President? I'll give you a hint. They don't look like our chief author. They don't look like the folks up in the gallery. Párame aquí. They don't look. Acuérdense, él es de Somalia, comunista acérrimo que ganó en Minneapolis. Y ahora él aquí, o sea, Mamdani, ya sabemos, está en Nueva York buscando la alcaldía. Los comunistas, obviamente, ustedes saben cómo se están tomando también a los Estados Unidos, gracias a Dios por el presidente Donald Trump, que apareció para abrir los ojos de tanta gente. Pero esta gente ya está avanzando, porque esta gente ya se infiltró. Y de Minnesota, lo que va a decir, usted sabe cuál es la verdadera amenaza, porque ya está metido en la política, ya ganó, y él va a decir que la verdadera amenaza de Estados Unidos es el hombre blanco. ¿Por qué? Están buscando tumbar el judeocristianismo, mis amigos. Ellos están trayendo el musulmania, están trayendo el islam. Por eso, ojo con lo que dice. Like the folks out on the rotunda. They look like many of the members that sit in the front. And you don't have to take my word for it. According to DHS, Madam President, the greatest domestic threat facing the United States comes from, quote, racially or ethnically motivated violent extremists, specifically those who advocate for the superiority of the white race. You heard that he's backing those that are financing a known terrorist group, and that he's lying on applications and he's pushing socialism. Let's talk about his views on Jews and terrorists. He refused to condemn the position to globalize intifada. Esto es impresionante. Es que esto ya pasó en Europa y esto está tomando mucha fuerza en Estados Unidos. Por eso los cristianos tienen que involucrarse en los asuntos políticos de la nación, porque los cristianos van a dar cuentas a Dios de qué tanto establecieron la verdad en sus naciones. Y su voto dice exactamente qué cree usted. Siguiente.
Bogotá será la capital mundial del aborto y de las mal llamadas infancias trans. Párame aquí. Esto es increíble. Dígame un cristiano que haya votado por Petro. ¿Qué le muestra a usted? Lo hipócrita y el vómito que es. Así de sencillo. Y eso del vómito no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Prefiero que seas frío o caliente a que seas un tibio, porque te vomitaré de mi boca. Esta gente, a Petro, lo puso también la iglesia. Por eso, ¿qué va a hacer Petrico? ¿Qué está haciendo ahora Petrico? Vuelva y empiece. Bogotá será la capital mundial del aborto y de las mal llamadas infancias trans. La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno Nacional se han unido para traer un gran evento en noviembre de este año con más de 4.000 líderes y activistas a nivel mundial para fortalecer esta agenda. Dentro de los organizadores también está Profamilia, quien practicó más de 150.000 abortos del 2022 al 2025 con un incremento del 118%. A esto se le suma la Fundación Clínica El Valle de Lili, que está dentro de los organizadores, que tiene la primera clínica de género para niños en Colombia. Este es un evento global de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar y bajo el pretexto de los derechos sexuales y reproductivos quieren convertir a Bogotá como una potencia mundial de estos temas. Hoy hacemos un llamado fuerte a la bancada provida del Consejo de Bogotá y del Congreso de la República a que alcen su voz y se opongan con control político para impedir que esto se lleve a cabo. Y también un llamado a los creyentes para que se movilicen a orar y actuar. Y un mensaje claro para el presidente y para el alcalde de Bogotá. Mientras nuestra ciudad está llena de inseguridad y de otras cosas por resolver, se están ocupando en estas cosas, que es un atentado contra los niños, contra los más indefensos. Hoy le decimos no a esta agenda de la muerte. Claro, se están ocupando de eso porque esa es su agenda. ¿Qué cree que va a ser un hijo del diablo si no establece las obras de su padre el diablo? Eso es lo que están haciendo. Siguiente. Lástima que tantos artistas sean de izquierda, ¿no? Bueno, pero eso no es casual. ¿Cuál es tu explicación? Gramsci que decía que para meter el socialismo dentro de la sociedad, ¿vos qué tenías que hacer? Tomar la educación, fíjate cómo tomaron la educación, tomar los medios de comunicación y cooptar los artistas. Claro, la cultura popular. Exactamente. Entonces, una de las cosas que los liberales hemos reconocido en la batalla cultural, lo primero que tenés que reconocer es que perdimos. Si no reconocemos que perdimos, no podemos corregir. Exacto. Entonces, uno creyó que con la caída del muro de Berlín todo había terminado. Entonces, nosotros no dimos la batalla cultural. Y ellos sí, ellos tomaron el posmarxismo, lo llevaron al Foro de San Pablo, pero más allá de eso, la construcción cultural que hicieron fue genial, porque además, fíjate la cantidad de gobiernos que tuvieron. 4 gobiernos de los Kirchner en Argentina. Tuvieron a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez en Uruguay, a Boric, a Bachelet, a Lago en Chile. En Perú, digamos, a este hombre Castillo. En Brasil, Lula, Dilma Rousseff. En Paraguay lo tuvieron a Lugo. En Bolivia, Evo Morales. Ahora tienen Petro en Colombia. Venezuela, primero Chávez, después Maduro. México, López Obrador. En España, a Sánchez. Pero nosotros tenemos mejores ideas y aún así nos ganaron. Pero nos ganaron porque nosotros creíamos que ya con la evidencia era tan contundente que era suficiente. Que la batalla estaba ganada. Y que no la dimos. La realidad es que si un empresario gana dinero, como lo hace sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, es un benefactor social. Pero eso es cierto, sí, solo si vos tenés una economía de libre mercado. Exacto. Si vos no tenés al Estado interfiriendo, si vos no tenés a la izquierda metiéndose a manipular las manijas. Lo que digo es, si vos, empresario, no te involucrás en financiar la batalla cultural y tener los pensadores que peleen contra los del otro lado, que del otro lado no tienen ningún problema de vivir del Estado, si son socialistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos creés que con solo ganar plata está bien y lo que te vas a dar cuenta es que tu capital va a estar en riesgo porque nadie te lo va a defender. Entonces, vos necesitas comprarte un seguro o invertir en defensa financiando los intelectuales que defiendan la idea de la libertad. Excelente. A mí me gusta mucho el análisis de Milei porque se lo está diciendo sencillamente. La izquierda ganó la batalla cultural de los países. Y dijo, la educación, la música, ganaron las artes. ¿Por qué? Porque la sociedad está formada por diferentes montañas.
digamos, 7 montañas principales. Y lo que la izquierda dijo fue, no solo nos vamos a meter en la política, no, nos vamos a meter en todas las montañas de la sociedad. Por ejemplo, la montaña del entretenimiento. Nada más yo hablaba con el pastor Rafael, como en España, si ustedes ven una película, si ustedes ven una serie en España, completamente torcida. ¿Cómo torcida? Tumbando los valores tradicionales de la familia, tumbando a papá y mamá, tumbando la obediencia de los hijos que deben darle a los padres, tumbando el matrimonio. Ahora todas las series, ¿de qué se tratan? De un hombre gay con una mujer lesbiana, con unos hijos independientes de sus padres, en que los niños se creen niñas, en que los hombres se enamoran de otros hombres, las mujeres de otras mujeres, en que los niños hacen lo que quieren y lo meten en comedia, lo meten en risa. O si no, hacen series donde la ocupación, el ocupa, como llaman aquí en España, cuando alguien se mete rompiendo la propiedad de otra persona y se queda a vivir ahí. ¿Qué hacen las series de España? Romantizan la ocupación, le hacen poner a usted que está viendo esta serie como cuando uno se siente cercano, como una simpatía a las personas a que hagan este delito. El que termina viendo la serie termina diciendo, ay, pobrecitos, ellos necesitan, no para que defienda usted la propiedad privada, sino para que usted empiece a simpatizar con el delito. Lo mismo las comedias, las series, las películas, todo está para que cuando usted termine de ver esa serie o esa película, usted romantice el matrimonio homosexual, usted romantice que el niño se crea niña, usted romantice de que hayan parejas del mismo género, que usted romantice la inmigración ilegal, que usted romantice la ocupación, que usted romantice todo lo que va a tumbar la sociedad. A eso es lo que se refiere Milei. Esta gente ganó la batalla cultural. ¿Por qué? Porque se metieron en las montañas de la sociedad para inducir un pensamiento diferente a la verdad. Por eso él dice, ¿qué pasó con la gente que piensa como tiene que pensar? Perdieron la batalla cultural. ¿Por qué? Porque no invirtieron en lo que hay que invertir, mientras que la izquierda sí invirtió en la televisión, en el entretenimiento, en el deporte, en la música. Ahora se contratan músicos para que tumben los principios de la palabra de Dios. Por eso ustedes ven, por ejemplo, ese reggaetón que habla simplemente de las mujeres como prostitutas, de los hombres como narcotraficantes, del sexo como de animales. ¿Qué están haciendo? Es la batalla cultural. Por eso la izquierda tiene todo esto pagado para influenciar en una sociedad, pero detrás de esta batalla cultural es Satanás tumbando los principios de Dios, porque la raíz de todo esto es Satanás tumbando la ideología judeocristiana para agarrar las personas para sí y se pierdan y no vengan al arrepentimiento, no vengan a la salvación y pierdan su eternidad con Dios y conozcan la muerte eterna. Detrás de todo esto es Satanás. Sencillísimo. Por eso me encantó cómo Milei simplemente se lo explica. La izquierda ganó la batalla cultural. Y yo como pastor de Iglesia Palabra Pura simplemente le digo, Satanás sabía en dónde invertir ese dinero y ese dinero lo invirtió en las montañas de la sociedad para tumbar los principios judeocristianos, de la familia, del matrimonio, de hijos obedientes a sus padres, del amor entre hombre y mujer dentro del matrimonio, del sexo entre hombre y mujer dentro del matrimonio. En eso ya no están las películas basadas. Ahora usted ve todas las películas basadas en fornicación, LGTBIQ, cambio de género, inmigración ilegal, ocupación y todo eso pagado por Satanás. Quiero que me manden, por favor, la de Milei, en que él va a hablar acerca de Mateo, de las Escrituras,
porque lo explica aquí muy claramente, y que un presidente se lo diga, a lo mejor usted le pone más atención a que un pastor se lo diga, porque la gente se acostumbra ahora que los pastores, ay, es que ese solo habla de cosas de iglesia. Entonces que se lo diga un presidente a ver si usted lo entiende. Es en el Evangelio de San Lucas, voy a leer la cita, digamos, capítulo 4, versículo 5, cuando el Señor Jesucristo está frente a las 3 tentaciones que le propone el maligno, y en la peor de todas, el maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, los estados, el Estado, y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado, es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Por eso es que les digo, despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo, sino la prosperidad aquí también en la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Qué más claro lo quieren? ¿Qué más claro lo quieren? Satanás es el que tiene los reinos de este mundo y él quiere poner ahí a sus representantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los cristianos? Despertar a la fe. ¿Por qué? Porque este mundo no le pertenece a Satanás, sino a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que avanzar y quitarle al ladrón lo que nos robó y ser nosotros los que nos posicionamos ahí para establecer orden, justicia, la tranquilidad y la piedad que en 1 de Timoteo dice, la vida digna y el temor a Dios. Bendito sea el Señor por estos presidentes, a ver si despiertan a la gente, ya que muchos de la iglesia ni hicieron su trabajo y pastores nunca hablaron de esto, les tocó ahora a los presidentes hablarlo. Bendito sea el Señor. Siguiente. Y los cristianos tienen que aprender a votar como cristianos. No todas las opciones dan lo mismo. Es decir, un cristiano que vota a alguien abortista tiene que rendir cuentas por eso. ¿Cuántos cristianos hoy están pensando en votar por políticos que promueven las agendas de la ideología de género? Pues esa gente es cómplice, es promotora, aunque no lo sepa, es promotora de que a niñitos hoy se los esté mutilando. Exactamente. Entonces, es importante que el cristiano conozca sobre su fe, la palabra de Dios, pero también es importante que la aplique en el mundo real. Y el mundo real incorpora la dimensión política. Exactamente. Lo tienen más claro que el agua. Siguiente. Reacciona fuertemente, moviliza a tu gente, comienza un movimiento de intercesión, involúcrate en la vida nacional. Colombia tiene que ser 100% para Cristo. Hola, te habla Alberto Motesi. Te envío este video por invitación de mi querido amigo el pastor Miguel Arrázola de Cartagena. Hoy es un día trágico. No puedo negarte que te hablo con una gigante consternación. No solo es un día trágico para Colombia por el asesinato de un joven político entre los más puros políticos del mundo de habla hispana, sino también es un día dramático para el mundo entero y los que amamos la democracia de forma particular en América Latina. Tenemos dos opciones. Podemos quedarnos en el dolor, en el llanto, en la desilusión, o transitar esa experiencia muy normal y pasar de la pena y el luto a una actitud de energía con capacidad de transformación de naciones enteras.
Siempre he creído y estoy seguro que es algo bíblico. El destino de nuestras naciones no está en manos de la izquierda política ni de la derecha política, está en manos de la Iglesia del Señor Jesucristo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, no las prostitutas, no los narcotraficantes, mi pueblo, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. La expresión sanaré su tierra involucra la totalidad de la vida humana. Creo que como cristianos hemos vivido demasiado en la zona del confort. Las tinieblas están riéndose a carcajadas allí afuera y el Espíritu Santo nos está gritando: salgan de las cuatro paredes, lleven la luz a la política, al gobierno, a las artes, a la economía, a la educación, a las familias, a las calles de sus naciones. Creo que urge que entendamos nuestro papel como transformadores de naciones, no solo como salvadores de vidas, como los que transmitimos el mensaje de la salvación por fe en Jesucristo, sino los que estamos seguros que como sal y como luz, el evangelio del reino de Dios puede cambiar nuestro país. Les animo a movilizar sus comunidades, a desarrollar inteligencia política, intercesión atrevida y una participación de los hijos de la Iglesia en la vida nacional como jamás lo hemos visto en el pasado. Siempre he creído y sigo creyendo que Colombia se levantará como una luz en medio de las tinieblas y brillará por su democracia, por su orden, por su economía. Tenemos que entender la historia. Después de la Biblia, la historia es una maestra extraordinaria. ¿Cuáles son los sistemas políticos que han producido prosperidad, orden, democracia, igualdad de derechos, la bendición de Dios sobre una nación? Bendigo a Colombia y te bendigo a ti, pastora, como una pieza clave en lo que Dios quiere hacer en tu nación. Reacciona fuertemente, moviliza a tu gente, comienza un movimiento de intercesión, involúcrate en la vida nacional. Colombia tiene que ser 100% para Cristo. Amén. Un aplauso. Un aplauso. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Él lo ha dicho perfectamente. Alberto Motesi, ahí lo oyeron, un evangelista de Buenos Aires, tal vez el mayor evangelista de esta generación de Latinoamérica, con campañas multitudinarias. La de este hombre, siempre hemos hablado del evangelista Billy Graham en América, en Estados Unidos, pero están teniendo ustedes frente a ustedes a Alberto Motesi, que les está diciendo en la cara a los cristianos: te tienes que arrepentir. Donde tú hayas puesto a este comunista del demonio, te tienes que arrepentir. Porque si tú no te arrepientes, Dios no va a sanar tu tierra, porque mi pueblo es el que se tiene que arrepentir. Por eso yo le digo, católicos, cristianos colombianos, ¿ustedes votaron por Petro o ustedes no votaron? Se tienen que arrepentir.
Porque si ustedes se arrepienten, Dios sanará nuestra tierra. No habrá forma que el comunismo se quede ahí, pues nuestro Dios es mucho más grande y poderoso que Satanás. Por eso se tienen que arrepentir. Ahora, si la iglesia no se arrepiente, querido amigo, el comunismo continuará. Eso nos vamos a dar cuenta en las elecciones del próximo 2016. ¿Se arrepintió o no la iglesia? Ay, donde no se arrepiente porque ustedes son culpables de lo que pasa en las naciones. Él lo dijo, no es la izquierda, no es la derecha. Los culpables de lo que pasa en la nación es la iglesia. Se los vengo diciendo por años. Yo se lo vengo diciendo a palabra pura por años. Ahora se lo están oyendo a decir al mayor evangelista latinoamericano, Alberto Motesi. Me gustaría ver qué dice ahora el pastor que él nombra en ese en vivo que se llama Arrazola, y el nombre es Miguel Arrazola, pastor de Cartagena, también enseñado por Kenneth E. Hagin, el maestro del pastor Rafael en Tulsa, Oklahoma, fue enseñado también por Kenneth E. Hagin. Entonces, quiero oír qué dice el pastor Miguel Arrazola. No sé si se han dado cuenta que con el magnicidio del senador Uribe hemos visto cómo la izquierda comunista, progresista, nos viene ahora con el cuento que ahora sí hay que desescalar el discurso a pura conveniencia para silenciarnos. Dicen que debemos hablar solamente de paz, de amor, de reconciliación, del diálogo, no más lenguaje de odio, ni se nos ocurra señalar o juzgar a nadie. Esas son las palabras clásicas de hoy. Que nos dediquemos a una cloaca, a orar en un cuarto oscuro entre Dios y nosotros. Nuestro dolor tenemos que sobrellevarlo. Estos son los hipócritas del siglo XXI que saben cómo silenciar ideológicamente, psicológicamente y manipulativamente a la oposición. Ellos, para hacernos sentir mal de nuestra indignación, de nuestro dolor, de la frustración que sentimos, de la impotencia que sentimos, nos manipulan. Nos dicen cállense, vayan a orar, prediquen el evangelio, no digan nada. Esto es una estrategia comunista. No se coman el cuento de esta manipulación espiritual y sentimental para hacernos sentir mal de lo que ellos permitieron e hicieron. Uno nunca jamás debe callarse ante la injusticia, ante la depravación, ante la perversión, ante la maldad, mucho menos ante un crimen y un asesinato como este. Ellos les conviene silenciarnos, que nos quedemos calladitos con las manos cruzadas orando en un rincón, que sea algo entre ellos y nosotros, pero no lo verbalicemos ni hablamos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos les conviene silenciarnos psicológicamente para que sus patrañas, su licenciosa y permisiva vida, inclinada siempre al mal y la oscuridad, pase por desapercibida. Que pasemos la página rápidamente, que nadie se dé cuenta de ese daño tan grande que están haciendo para beneficio de ellos. Por eso les conviene que nosotros guardemos silencio. Yo he aprendido algo. Con el mal, con el socialismo, con el comunismo, con el progresismo, con las tinieblas ni se negocia ni se pacta, no se dialoga, ni se le da un centímetro a esa gente. Esta gente, mis amados hermanos, no son opositores normales, son gente sociópata, narcisistas y son acérrimos enemigos de toda la verdad, acérrimos enemigos de lo bueno, de lo piadoso y lo recto. Son gente endemoniada. Eso son lo que la Biblia dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Ellos dicen amor y paz y misericordia, pero no aman a la iglesia, no aman la Biblia. No te dejes manipular, no te dejes callar. Yo reprendo ese espíritu de intimidación, de acoso sobre ti, sobre todo los pastores que están callados y silenciados, que no se atreven a decir nada ante la injusticia, se quedan completamente callados, ¿verdad? Tú y yo tenemos bíblicamente y constitucionalmente el derecho a levantar nuestra voz en protesta. ¿Quién nos dijo que nosotros tenemos el derecho a ser silenciados o a callarnos? No, señor. Esta generación, escúchame bien, confundió el amor, la empatía con impunidad. Es una sociedad que romantiza a conveniencia la delincuencia, el terrorismo y siente simpatía por el diablo y justifica la injusticia. Una sociedad que confunde lo malo por lo bueno y lo bueno por lo malo. Y ahora resulta, ojo al dato, ojo a esto que es importante que lo entiendan, con una estrategia psicológica de manipulación y silenciamiento. No rechazan las acciones horrendas del crimen, sino ahorita que están rechazando son nuestras reacciones. No nos podemos indignar. Se han gastado
gastado miles y miles de millones de pesos y dinero en los discursos, en el dogma, en la doctrina de la tolerancia para manipularnos, y han hecho de la tolerancia un ídolo en este tiempo, pero no han pagado ni un peso ni dado un peso por promover el respeto a la vida, a la propiedad, a la fe, a las creencias de otros y a los valores de los demás. ¿Por qué? Porque la idea es acorralarnos en silencio. Y todo aquel que levante su voz, ahora resulta que es un odioso, y todo aquel que levante su voz a la injusticia se le llama ahora intolerable y debe ser silenciado, estigmatizado y acusado de lenguaje de odio. ¿Por qué? Porque la tolerancia, lo que ellos le han invertido tanta plata como dogma, es el Dios de esta sociedad caída. La tolerancia es el altar supremo de todo progresista y comunista y socialista. Hemos sacrificado la verdad, la pureza, el amor en el altar de la tolerancia. Porque ya nada es puro, ya nada es verdad, todo es relativo. Y quien se levante en contra de la religión de la tolerancia, simple y llanamente por decir la verdad, que ahora la verdad, el lenguaje de odio, nos estigmatiza. Usted tiene que aprender algo, iglesia. La tolerancia no es un valor cristiano. La iglesia nunca ha sido llamada a tolerar el pecado ni la iniquidad. Una sociedad que solo promueve y divulga el perdón y la reconciliación, pero no le interesa la verdad, la pureza y los valores, está llamada a desaparecer. No porque exista el perdón, la gente tiene derecho a hacernos daño las veces que le dé la gana y nos manipulan con el perdón, que tenemos que tolerar y aguantarnos los golpes, los asesinatos, las injusticias, porque para eso los cristianos hemos sido nacidos. Enseñemos a perdonar, sí, pero enseñemos también a no ofender y a respetar. Sería más eficiente. ¿Qué sucede ahora? Que nosotros victimizamos al agresor, lo protegemos, lo guardamos, lo defendemos, y que el ofendido, que se trague su dolor en oración, en soledad. Cuestionamos más la reacción que la acción. Está de moda perdonar a los corruptos y satanizar a quienes piensan distinto. Está de moda. Si le perdonamos a la guerrilla todos sus crímenes, ¿por qué no nos perdonan la deuda a los que están en Datacredit? Qué hipocresía, ¿no? ¿Quién los entiende? Tanto que hablan del perdón y no han podido perdonar a Cristóbal Colón por una deuda ancestral de hace 500 años, y vienen ahora a perdonar a delincuentes activos en el día de hoy. Es una plaga. Es una manipulación. Pues perdonen ya a los españoles, perdonen ya a Colón, Cristóbal Colón. Pero no, hay que perdonar son a los amigos de ahorita, los genocidas estos de la FARC. Hemos glorificado tanto al amor que ya no existe el arrepentimiento. Ahora solo se predica en muchas iglesias un evangelio de solo amor y de cero arrepentimiento. Y yo quiero decirle algo a los pastores, desde los profetas hasta Jesús, el evangelio y el mensaje es claro: arrepiéntanse de sus pecados. De principio a fin. Muy bien, Pastora Arrazola, muy bien. No tengo nada más que agregar. Ahora miremos el presidente Trump qué está haciendo, porque ya se los dije en un en vivo de mi Facebook personal, les dije a ustedes que los gobiernos tienen que trabajar de la mano de la palabra de Dios, porque todos vamos a darle cuentas a Dios, todos. Por eso, miren qué dice esta imagen. El presidente está poniendo un énfasis masivo en que las iglesias se comprometan, se involucren. Esta es una batalla espiritual, no una batalla política. Si la iglesia no se levanta, nadie más está viniendo en la ayuda. Esto le caes a la iglesia. ¿What? Tan. Que se lo diga el hombre más poderoso del mundo, el presidente Trump, de la posición más poderosa en la tierra. Se lo voy a repetir, a ver si lo entienden. Si lo entienden, por favor, los gobiernos. Si lo entiende la iglesia. Ya se lo oyeron decir a Alberto Motesi cuando les dijo: esto no es culpa de la izquierda ni la derecha, esto es culpa de la iglesia. Se lo oyeron al pastor Arrazola. Me lo vienen oyendo a mí por 10 años. Y ahora el presidente Trump. Se lo oyeron a Milei, al presidente Milei. ¿Qué? Otra vez, el presidente Trump está poniendo un énfasis masivo en que las iglesias se involucren. Esta es una batalla espiritual, no es una batalla política. Si la iglesia no se levanta, nadie más va a venir en su ayuda, porque esto le cae a la iglesia.
¡Guau! ¡Tan, tan, tarán! Mejor dicho, es que esto fue lo máximo. Yo miro aquí a Rafael porque me hace caras de verme en mis caras. Esto es lo máximo. Pero claro, el presidente Trump, que sí es el Ciro de Isaías 45, al que apunta el Ciro de Isaías 45, quiero que oigan de quien hace décadas atrás, en el 2005 creo que fue, ya no sé si fue el 2005, sí, el 2005, creo que fue el 2005. ¿Ustedes recuerdan a Kim Clement? Al profeta Kim Clement, el que se volvió tan famoso porque desde hacía décadas atrás él había dicho: Trump va a tener 2 periodos, cuando ni siquiera nadie sabía de quién estaba hablando qué, porque nadie asociaba al presidente Trump con la política. En esa época que él dijo que va a tener 2 periodos, y cuando él llegue le van a hacer impeachment. ¿Recuerdan esa época? ¡Ay, qué época esa! ¡Qué época! Dios mío, lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Pues resulta que en esa misma época, ese Kim Clement, hace más o menos 20 años atrás, cuando estaba diciendo una obra que Dios iba a hacer, con un hombre que iba a levantar, no solamente lo llamaron el Ciro, no solamente lo llamaron mi rey David de esta generación, sino que Kim Clement dijo que ese hombre iba a ser un profeta utilizado. Quiero que ustedes vean lo que Kim Clement va a decir de Donald Trump hace 20 años atrás, cuando nadie sabía que él iba a ser presidente de los Estados Unidos, cuando nadie sabía que iba a quedar 2 periodos, pues Dios ya lo había anunciado a través de sus profetas en la época de la era de la iglesia. Miren a Kim Clement. I will bring them out. Súbele And then there will be one y political si esto upheaval otra vez lo vamos after a the other. poner, súbele por favor que no escucho. Y esto les pido que ustedes lo vean más veces si es necesario para que capten y extraigan lo que están diciendo del presidente Trump. I will bring them out, and then there will be one political upheaval after the other, because I placed a prophet in the White House. Not a president, a prophet, who has stood the test of time, and is exposing all of this without him even knowing it. His anointing is exposing every corruption. His anointing is exposing corruption, and America shall rid itself, says the Lord, of leeches that take and they give nothing back. Citizens who are not citizens, but enemies of this nation. Imagínate, se va a deshacer de ciudadanos que no son ciudadanos, que se toman lo que ellos no han producido. Dios mío, está hablando de la inmigración ilegal. Estamos hablando del 2005, que iba a poner un hombre Dios, pero que no era un presidente, sino que era un profeta de Dios, que iba a exponer la corrupción. ¿Ustedes pueden creer esto? De sanguijuelas que se están tomando todo. De ciudadanos que no son ciudadanos, que son enemigos de la nación. Se fue en contra de la inmigración ilegal hace 20 años atrás, cuando ni entendíamos que era eso. Dios de mi vida, qué cosa tan impresionante. Y nada más por eso, que lo llama que no es un presidente, es un profeta de Dios puesta en la Casa Blanca. Por eso te honramos, presidente Trump, oramos por ti. Estamos de tu parte orando por tu bendición, por tu protección, por tus oídos, por los consejeros que tienes y porque cumplas tu llamado en esta tierra, el llamado del gobierno que Dios puso ahí, no solo un presidente, sino un profeta, un hombre con un corazón por hacer la voluntad de Dios. Que así sea en tu vida. Dios te bendiga, presidente Trump, desde Iglesia Palabra Pura. Oramos por ti y por todos estos
gobiernos en eminencia que están poniendo la palabra de Dios como fundamento en las naciones, y los que no lo hagan, que sean sacados de esas posiciones en el nombre de Jesús, porque corrompieron su llamado, y que sean juzgados por Dios. Esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos en un próximo Blaze News. Espero que estén aprendiendo muchísimo. Dios los bendiga. Bye bye. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.